Desde el lanzamiento de un nuevo DVD hasta el concierto más personal de Ado. Esto es Boletín Informado, bienvenido. Vamos rápidamente con el lanzamiento del Blu-ray DVD de Ado Dome Tour 2025 Yodaka. Si después de la gira mundial Hibana te quedaste con ganas de ver a Ado en vivo, déjame decirte estas muy buenas noticias para los adomines. Y es que se ha anunciado oficialmente que el Ado Dome Tour 2025 Yodaka tendrá una edición DVD y Blu-ray. Su primer tour en domo realizado en noviembre del año pasado. Anoten la fecha porque este lanzamiento llegará el próximo 21 de octubre. Este material promete ser una verdadera joya, no solo incluirá sus legendarios éxitos como Sewa, Odo y Show, sino que también nos permitirá revivir la magia de su regreso triunfal a Japón con temas que sonaron en vivo por primera vez. Estamos hablando de interpretaciones como Ai Ai A, Magic y Kase to Watashi no Monogatari, así como covers como Unknown Mother Goose de Gowaka, que fue publicado en YouTube, con el fin de promocionar esta pieza audiovisual. Y claro, ¿cómo olvidar el cínico momento del encore? El video capturará esa inolvidable escena donde apareció un globo de Hachan llevando encima su comida favorita, un sushi de atún, y también mejor aún Ado cantando desde ahí. Para los coleccionistas pongan mucha atención a esto, el lanzamiento contará con 4 versiones, edición limitada, edición estándar y ambas disponibles tanto en Blu-ray como en DVD. Si se van por la edición limitada se llevarán un paquete de lujo que incluye un champ de relieve de Ado-chan, ilustrado exclusivamente por Orihara, un libro de fotos en vivo de 60 páginas y una postal holográfica brillante. Y finalmente no te olvides que la dominación no termina aquí, porque esta ocasión también tenemos algo especial sobre el concierto de Ao. Ado debuta en Nintendo con Rhythm Heaven Groove. Y es que hace no mucho se acaba de estrenar el videojuego Rhythm Heaven Groove para la Nintendo Switch 1 y 2. Y vino con una sorpresa gigantesca. El juego incluye una canción completamente nueva de Ado, titulada Love Me Forever, compuesta por el gran Tsunku, que según en sus palabras el deseo de trabajar juntos nació hace unos 5 años. Cuando el productor vio el cover que Ado subió a YouTube en 2021, el tema Mecha Mote I Love You, y quedó tan impresionado que se convirtió en el detonante para invitarla a este proyecto. Musicalmente, Love Me Forever es descrita como una pieza de melodías étnicas combinadas con el característico y pegadizo ritmo que define la saga Rhythm Heaven. Y para coronar esta colaboración en sueño, la ilustración oficial de la portada del sencillo fue creada directamente por el equipo de Rhythm Heaven de la mismísima Nintendo. Sabemos que Ado siempre se ha declarado una enorme fanática de esta franquicia, por lo que poner su voz en el juego es una meta cumplida. En sus comentarios oficiales expresó su asombro por formar parte del juego y mencionó sus inmensas ganas de empezar a jugarlo ya mismo, cosa que hizo en un directo en YouTube hace no mucho. Si no tienen el juego todavía, pero se mueren de ganas de escuchar el tema, les tenemos excelente noticia. Love Me Forever tuvo un lanzamiento sorpresa y ya está disponible en plataformas musicales de streaming, siendo esta la única canción de Rhythm Heaven que puedes encontrar en streaming oficialmente. Y vamos con las noticias rápidas. El festival Zipangu ya está disponible en Prime Video. El espectacular festival de música Zipangu, diseñado para llevar la música japonesa al resto del mundo desde Los Ángeles, ya está disponible tras su estreno el pasado 1 de julio en Prime Video. Este evento cuenta con un cartel de locura que incluye presentaciones gigantescas como Ado, Atari Shigako, Chanmina, Hana, Men with a Mission, Teddy Lloyd y Ten Feet. Sin embargo, tomen nota que un detalle muy importante es que la transmisión quedó habilitada de forma exclusiva para los catálogos de Japón y Estados Unidos, por lo cual si nos ven desde Latinoamérica o cualquier otra región, será indispensable que utilicen una VPN para poder acceder al contenido y no perderse este increíble choque de talento. Ado corona el top global de Spotify en 2026. La locura por Ado llega a tu billetera con Season Card. Se ha revelado oficialmente una increíble colaboración entre Ado y Season Card Visa para lanzar una tarjeta de crédito digital con un diseño exclusivo recién ilustrado de la cantante. Esta campaña, cuyas solicitudes iniciaron el pasado 4 de julio y estarán vigentes hasta el 30 de junio del 2028, ofrece como beneficio de ingreso a los nuevos miembros de un reembolso de 2.000 yenes o una cómoda almohada cervical de la marca Yojibo. Primer concierto exclusivo para el club de fans de Ado. Y para continuar con las grandes exclusivas, se ha anunciado el primer concierto en vivo dedicado únicamente a los miembros de paga del club de fans. Este esperado evento de 2 días tomará lugar los próximos 24 y 25 de octubre del 2026 en el imponente primer gimnasio del Estadio Nacional Yoyogi en Tokio. Si son parte del club, viven en Japón y tienen oportunidad de viajar, presten mucha atención, porque la lotería de boletos en reserva anticipada ya arrancó este 5 de julio y tendrán hasta las 23:59 horas del 26 de julio para aplicar. Pero deben de considerar que están estrictamente limitadas a un solo boleto por solicitud. Si pensaban que la fiebre por la canción Kira iba a desaparecer, estás muy equivocado. Prepárate porque Ado viene por partida doble a la pantalla grande, ya que se ha confirmado oficialmente que este épico tema, compuesto por Tatsuya Kitani y creado originalmente como la canción del uniforme de la selección japonesa, también formará parte de la película Blue Lock. Y hablando precisamente del inminente estreno de la película, por fin se ha revelado la brutal imagen de la portada para su tema principal, Monstruo. Verá la luz en plataformas digitales este próximo 7 de agosto, coincidiendo
coincidiendo exactamente con el día del estreno de la cinta en cines. No podemos dejar pasar por alto que el hermoso video musical de Himawari acaba de cumplir 3 años desde su lanzamiento original el 11 de julio del 2023. Esta conmovedora pieza, que contó con la letra y composición de Miyuhan, los arreglos de 40MP y la mezcla de Naoki Itai. Para celebrar la ocasión, Mele, el talentoso artista responsable de las hermosas ilustraciones originales del video, compartió un mensaje pasado el 11 de julio del 2026, festejando este tercer aniversario, y emocionó a toda la comunidad al prometer que subiría una ilustración conmemorativa especial al día siguiente. Y recuerda que tenemos fanmerch a la venta desde Etsy. Si te interesa usar estos diseños, va a la tienda ahora mismo y abajo en la descripción. Esto lo hacemos simplemente para poder traerles este contenido sin quedarnos pobres, así que si te interesa, no estás obligado a hacerlo, ve al enlace en la descripción de la tienda que tenemos en Etsy. Ado interpretará el opening del anime Demon's Quest, y los anuncios en el mundo del anime no se detienen. Se ha confirmado oficialmente que la nueva canción de Ado, titulada Shinka, será el tema de apertura para la esperada serie Demon's Quest. Este nuevo sencillo promete muchísimo, ya que se encuentra con la letra y composición del talentoso Yuri Cannon, quien también trabajó en los arreglos musicales en colaboración con Naoki Itai. Si ya se mueren de ganas por escuchar un pequeño adelanto de cómo suena esta nueva pista, pueden ir a checar el primer video promocional del anime que acaba de ser liberado. Marquen muy bien sus calendarios, porque esta serie tendrá un estreno mundial exclusivo a través del catálogo de Amazon Prime Video el próximo viernes 6 de noviembre. Ado impartirá clases como profesora en School of Lock. Se ha anunciado que Ado visitará el popular programa School of Lock como invitada para la emisión del próximo jueves 20 de agosto a las 22 horas. Debido a que será una sesión previamente grabada, el programa ya estará recolectando los mensajes de los fans con anticipación. Aprovechando la fiebre de su próximo sencillo, el tema central de esta clase será el monstruo que acecha dentro de mí. Por lo que piden a los oyentes que cuenten qué tipo de monstruo incontrolable habita en sus corazones. Tienen que apresurarse y enviar sus historias a través del sitio web especial, ya que la fecha límite para participar se cierra casi ya, este miércoles 15 de julio a las 23:59. Ya se acabó, esperen el programa. Y para terminar, tenemos un reportaje especial: la conquista de Ado en el Estadio Nissan con AO. Y ahora pasamos al plato fuerte de este boletín. El monumental Ado Stadium Live 2026 AO por fin se llevó a cabo los pasados 4 y 5 de julio, marcando un hito absoluto en la carrera del artista. Ado logró convocar 70.000 almas por día, alcanzando la impresionante cifra de 140.000 espectadores en total a lo largo del fin de semana dentro del imponente Estadio Nissan, el recinto con mayor capacidad de todo Japón. A lo que pudimos apreciar y lo que pudimos ver, la producción visual estuvo simplemente a otro nivel, contando con una enorme estructura central, un despliegue masivo de láseres, un mar interminable de luces y hasta la impresionante aparición sorpresa de una orquesta en vivo. Dentro del espectáculo se vivieron momentos legendarios como el estreno mundial de Monstruos. Sin embargo, una de las mayores sorpresas llegó cuando el mismísimo Mafu Mafu subió al escenario como invitado secreto para cantar a dueto Kokoro to Yuna no Fukakai. Ado confesó la enorme influencia que Mafu Mafu tuvo en ella, mientras que el productor acudió a sus redes para compartir la profunda emoción y el honor que sintió al ser llevado a un escenario tan gigantesco, en el que nunca antes había estado, elogiando la abrumadora potencia vocal de Ado que logró atravesar todo el recinto. Pero las sorpresas no pararon ahí. Durante el encore, la nostalgia y la ternura invadieron el estado cuando las botargas de Maruko y Hanawa-kun del icónico anime Chibi Maruko-chan hicieron una sorpresiva aparición para la interpretación del tema Odoru Pompokorin. A esta colorida y divertida presentación también se unieron las chicas de Phantom Zeta, quienes compartieron adorables fotografías en el backstage posando junto a los queridos personajes. En las afueras, la locura también se apoderó del lugar. La editorial Kadokawa instaló un enorme stand oficial ofreciendo una edición limitada conmemorativa del libro Vivarium Ado y Yo, con la cubierta especial y marca páginas con acabado foil Aurora. Para los fans que no alcanzaron un stock limitado de este set, se puso a la venta de forma online a partir del 6 de julio. No prometemos que siga disponible, pero para entender verdaderamente la locura y la magia de lo que se vivió este fin de semana, no basta con que yo se los cuente. Tenemos algunos testimonios de personas que fueron. Así que yo me despido. Yo fui Filmviewer, o Arturo como quieran llamar, de Adoside, y los dejo con los testimonios para que los lean de las personas todas lindas, todas chulas que nos mandaron esto a nuestras redes sociales.